Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos profundamente su presencia, su atención. Este panel, que lleva por título Panel Smart Transportation, no es poca cosa. La verdad es que es lo que nos va a definir para, desde ya nos está definiendo en la forma de movilizarnos, en la forma de movernos en nuestras ciudades y entre nuestras ciudades y entre nuestras localidades y entre todo el mundo. Así es que hoy tenemos un grupo de panelistas sensacional. Voy a citarlos solamente por su nombre. Ya conocen en nuestra página, pueden bajar vía código QR sus semblanzas de vida y solamente vamos a mencionar sus nombres y su puesto y darles alguna breve introducción. Como les decía, sean muy bienvenidos. Algunas reflexiones para este panel obtenidas a las 4:30 de la mañana, que es cuando uno se mantiene más fresco. Son tiempos de cambio y todo nos lo está gritando. Somos seres resilientes, pero también somos seres con sus debilidades. Somos capaces de ir por todo el mundo y luego meternos 20 meses en una cueva de 20 metros cuadrados. Ahora tenemos que salir, tenemos que movernos y tenemos que movernos de la manera más inteligente posible. Son tiempos de cuidar, preservar y honrar la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Son tiempos en donde la tecnología y todo nuestro hacer tiene que ponerse en función de la vida, en función de preservar la vida, mucho más profundamente en función de honrar la vida, que es un concepto todavía mucho más complejo que solo cuidarla y preservarla. Es por eso que hoy las tecnologías que vamos a estar platicando con ustedes tienen hoy esa misión. Con todo lo que nos lleva de complejidad de tener que hacerlo, con toda la complejidad de hacerlo eficiente, de hacerlo bien, de hacerlo seguros, de hacerlo con inteligencia, hay que mantener siempre la situación de preservar la vida, de honrar la vida. Son tiempos de pasar de la simulación a la realidad. Ya pasaron los tiempos en los que la tecnología nos ayuda a simular la realidad. Hoy la tecnología tiene que estar al servicio de la realidad. Y yo creo que hoy lo que nos van a decir nuestros panelistas tiene mucho que ver con lo que les estoy platicando. Es momento de dejar al lado el discurso y pasar a la acción verdadera, a la acción productiva, a la acción que nos lleva a la vida. Y es momento de dejar a un lado lo que debe parecer para pasar a lo que debe ser. Les agradezco mucho su atención y vamos a comenzar. Habíamos establecido un orden. Les presento a Claudia Orea, que ya es vieja conocida de ustedes porque ya estuvo en el panel anterior. Claudia, bienvenida. También está con nosotros Tonatiuh Ansúrez. Tonatiuh es director de Asuntos Gubernamentales de Didi México. Por favor, recibámoslo con un aplauso. Y en nuestro panel también está Carlos Hertzog. Carlos es investigador del Departamento de Ciencias de la Computación en IMAX-UNAM. Por favor, recibámoslo. Vamos a comenzar nuestro panel. En el orden que teníamos, Carlos, si nos puedes hacer el favor de comenzar. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por la invitación y la oportunidad de estar aquí.
Quería compartir algunas ideas sobre el futuro cercano de la movilidad urbana, cómo nos vamos a desplazar en nuestras zonas metropolitanas. Entonces, nuestra especie ha tenido principalmente 3 revoluciones: la de la agricultura, la industrial y la que estamos viendo de la información. Cada una pues ha tenido impactos en nuestra manera de vida. La primera... ¿Perdón? Sí, pero... Entonces, como mencionaba, esas 3 revoluciones, la primera nos permitió manipular principalmente la materia, la segunda la energía y la tercera obviamente la información. Pero también la primera pues permitió la formación de las primeras ciudades, la revolución industrial permitió que se ampliaran drásticamente y la revolución de la información está permitiendo que nuestras ciudades se vuelvan globales. Entonces, pues hoy tenemos muchísimos problemas en nuestras ciudades. Entonces aquí hay una caricatura. Un godínez cualquiera: odio manejar pero necesito un coche para llegar a mi trabajo. Y ya en la oficina: odio mi trabajo pero necesito para pagar el coche. Entonces, digamos, hay muchos problemas que tenemos en nuestras ciudades, no los voy a mencionar todos. Podemos identificar 8 factores que afectan en distintas medidas la movilidad urbana. La primera es simplemente la necesidad de desplazarse. Durante la pandemia vimos que esta necesidad pues no es tan imperiosa en muchos casos. Entonces, simplemente si la gente vive en Zumpango y trabaja en Santa Fe, pues obviamente eso genera una demanda de movilidad. Si pudiera trabajar cerca de donde vive o si pudiera trabajar de manera remota, pues obviamente eso disuelve desde el inicio el problema de movilidad. Otro es el inicio: si todos tenemos que entrar y salir a la misma hora, pues se generan horas picos. Si hay horarios flexibles, pues se pueden diluir esos problemas. La cantidad de viajes, la cantidad de vehículos, eso empeora la movilidad. La capacidad de los sistemas de transporte mejoran la movilidad. El comportamiento de pasajeros y conductores en los sistemas de transporte pues pueden hacer más o menos eficiente el transporte. Entonces, si yo voy en una vía rápida y desde el tercer carril me doy vuelta a la derecha, pues obviamente eso es menos eficiente que si soy un poco más cortés. Pues la infraestructura y la tecnología, que es lo que vamos a estar hablando principalmente aquí, pues puede mejorar de distintas maneras los sistemas de transporte. El aspecto social también es muy relevante. En nuestra sociedad todavía es muy aspiracionista tener un coche. Entonces, pues mucha gente quiere tener un coche por estatus más que por una necesidad de desplazarse. Y pues bueno, en México tenemos planeación, tenemos regulación. El problema es que pues no siempre se siguen los planes, no siempre se siguen los reglamentos. Entonces es más bien en cómo poder ejercerlos. Y pues bueno, ya que estamos en esta revolución de la información, ¿cómo es que se mezclan tanto los bits como los átomos para formar nuestras ciudades, en particular en la movilidad? Y pues hay muchos ejemplos de los que solo voy a mencionar por encimita. Uno es la economía de compartir. Entonces, pues desde Airbnb hasta otras plataformas y tecnología que nos permiten compartir pues distintas pertenencias. Hay la posibilidad de compartir viajes. Entonces, por ejemplo, está BlaBlaCar, que nos permite compartir viajes de distancias largas. En otros países hay posibilidad de compartir mi auto a una persona para que lo use. Entonces, digamos, si yo no lo estoy usando todo el tiempo, pues alguien más lo puede aprovechar. Entonces esto reduce la necesidad de que todos tengan un vehículo y tiene mucho potencial que se ha ido explorando en años recientes. Los vehículos autónomos, pues como que para estos años ya se esperaba que estuvieran circulando en las calles. Han tenido muchos obstáculos, yo diría más legales que técnicos, pero aún así pues todavía no están aquí. Digamos, en contextos muy controlados sí ya hay vehículos autónomos, en particular autos autónomos. Bueno, desde hace varias décadas hay trenes autónomos, pero digamos todavía hay mucho por hacer, y a final de cuentas pues sí tienen el potencial de reducir la necesidad de tener tantos vehículos en las calles si son compartidos, pero pues esto depende mucho de cómo se
regule cuál sea el modelo de mercado de los vehículos autónomos y todos vamos a tener nuestro propio vehículo autónomo y no lo vamos a compartir, pues obviamente puede ser peor que si es más bien un modelo compartido donde la ciudad regula o una compañía regula los vehículos autónomos y se pueden solicitar por demanda como en una compañía de viajes compartidos. Y pues bueno, algo que sí ya está con nosotros y va a crecer mucho en los próximos años son los vehículos eléctricos. No solo los autos, también, por ejemplo, Shenzhen, toda su flotilla de taxis y de camiones es eléctrica. La línea 3 del Metrobús ya tiene algunas unidades eléctricas y tiene planes para que toda la línea sea electrificada. Entonces ya es viable que en distintas ciudades, por ejemplo, hay estudios sobre Morelia, sobre otras ciudades, donde ya se ha estimado que es viable pues reemplazar toda la flotilla de transporte público por camiones eléctricos y ya se podría hacer. Obviamente el reto es dónde los vas a cargar, porque si vas a quemar carbón para cargar los camiones, pues como que no es la mejor opción. También aplica para bicicletas, que pues por un lado cada vez se usan más las bicicletas por la infraestructura. ITDP lanzó hoy una iniciativa para que en 2025 haya 25 millones más de ciclistas con infraestructura segura en distintas ciudades. En México, Zapopan, Guadalajara, Mérida y la Ciudad de México son partes de esta iniciativa y espero que haya otras ciudades que se sumen. Y también pues hay muchos vehículos que pues digamos son ya sea bicicletas o triciclos que son asistidos con motores eléctricos que pues están permitiendo que más personas usen otros medios de transporte. Y pues bueno, el transporte público en la mayoría de las ciudades en los países en desarrollo como en México es el medio por el cual se desplaza la mayor cantidad de la población. Entonces, pues hay mucho que se puede hacer para mejorar. Entonces, algo que nosotros hicimos, pues este es un día de la estación Valderas hace unos años, San Lázaro, la sección de mujeres y niños. Y pues, digamos, si quieren entrar, hay que hacerlo por la ventana. Entonces, pues en el horario en el que es más necesario que haya un servicio eficiente, pues la gente no puede entrar, no puede salir, se colapsa toda la línea y pues es un caos. Entonces, pues esta es una intervención que hicimos hace 5 años en la estación Valderas, esto es poquito antes de la intervención. Entonces, pues como pueden ver no hay tantos pasajeros como en el video anterior, pero aún así pues es muy difícil salir, no es fácil entrar y eso que hay personal del metro tratando de ayudar a que las mujeres puedan entrar y salir. Y pues bueno, ahorita se va a mostrar la misma estación Valderas, pocos días después de la intervención. Y pues digo, son los mismos pasajeros, no importamos pasajeros de Alemania o Japón que tienen fama de ser más ordenados. Y entonces pues lo que cambiamos no fue los pasajeros sino la manera en la que interactúan. Y este es en la estación San Lázaro, entonces también se logró lo mismo, la gente se forma, las filas suben las escaleras y pues lo que hicimos fue marcar señalización donde se van a colocar las puertas y pues no sabíamos que la gente se iba a formar, pero al dar esta información clave, porque pues antes lo que yo quisiera dejar salir antes de entrar, pues no sabía dónde tenía que colocarme para que esto fuera factible. Con esta información pues se puede reorganizar a los pasajeros y entonces los beneficios son múltiples, ¿no? Y pues bueno, esto se ha extendido a varias estaciones y también en Metrobús y en otros sistemas. Y pues bueno, el problema de coordinar se facilita con la tecnología que tenemos. Entonces, en nuestro laboratorio de sistemas autoorganizantes tomamos inspiración sobre sistemas biológicos como estas parvadas de aves,
para desarrollar algoritmos que aprovechan la autoorganización para lograr una coordinación que se pueda adaptar en tiempo real a la demanda de un sistema. Entonces, en particular, lo hemos aplicado, entre otros sistemas, a semáforos. Entonces, es una simulación con vehículos autónomos. Básicamente queríamos evaluar qué era mejor para una ciudad, si tener semáforos autoorganizantes o vehículos autónomos, y resulta que semáforos son más baratos y ofrecen más beneficios que si toda tu flotilla es autónoma, pero no tienes una buena coordinación. Entonces los vehículos autónomos, aunque reaccionen muy rápido, se van a estar deteniendo por la mala coordinación. Si uno tiene ambos, tanto vehículos autónomos como semáforos autónomos, entonces pues sí, es todavía mejor, pero si tuviéramos que escoger entre uno de los dos, los semáforos es más benéfico. Esto también aplica a la logística. Entonces, pues hace unos años que empezó a popularizarse los cuadcópteros, pues empezaron a desarrollar proyectos de entregas con cuadcópteros, aunque digamos hay restricciones sobre el uso del espacio aéreo. En paralelo, pues se han ido desarrollando cuadcópteros que tienen una capacidad de carga mucho mayor a la que tenían en ese entonces. Entonces, digamos, esto ahorita no se ve tan irreal como hace unos años, y con colegas de Budapest hemos pues usado esta misma idea de la autoorganización para coordinar flujos. Imaginemos una ciudad futurista donde hay muchísimos tráficos de cuadcópteros. ¿Cómo los podemos coordinar? Pues no se necesitan semáforos, pero pues simplemente que no choquen. Entonces esto también aplicamos la autoorganización. Y pues bueno, también algo que se sabe de las ciudades es que tienen algún crecimiento que es supralineal, otro que es sublineal. Entonces hay beneficios de las ciudades que van creciendo mientras más grande es la ciudad. Entonces esto pues se nota mucho con los crecimientos, que las distintas revoluciones que mencioné al principio han permitido que los tamaños máximos de las ciudades se incrementen. Entonces pues desde antes de la revolución de la agricultura pues teníamos aldeas, y pues lo que se podía recolectar en los alrededores limitaba el espacio de esos asentamientos. Con la agricultura se empezaron a tener ciudades de hasta medio millón, 1 millón de habitantes. Con la revolución industrial pues creció el tamaño de las ciudades, porque se podía traer comida de mucho más lejos y producir comida obviamente a nivel industrial. Y ahorita estamos a un nivel, estamos pasando de ciudades del orden de decenas de millones de habitantes a, pues no sé si llamarlas megametrópolis, de alrededor de 100 millones de habitantes. Entonces, esta es una foto satelital de la zona del delta del río Perla, que incluye a Hong Kong, Macao, Shenzhen, Guangzhou y muchas otras. Entonces hay ahorita más de 10 ciudades de más de 1 millón de habitantes, 5 sistemas de metro, todas las zonas metropolitanas están ligadas por tren de alta velocidad. Entonces, en muchos casos, uno llega más rápido de una ciudad a otra que de la periferia de una ciudad a otra, que pues es lo mismo que sucede, ¿no? En nuestra zona metropolitana, pues de Ciudad Universitaria al norte de Cuernavaca es menos que de Ciudad Universitaria al centro de la Ciudad de México cuando hay tráfico, ¿no? Aunque las distancias son mayores. Y bueno, se estima que para la próxima década esta zona tenga 80 millones de habitantes. Otra zona mega metropolitana es la conocida como Boswash, que va desde Boston, pasando por Nueva York, Filadelfia, hasta Washington. Y pues ahora ya tiene más de 40 millones de habitantes, pero si consideramos su actividad económica, sería la 4ª economía del mundo. Y pues está ligada por tren, no el más eficiente del mundo, y autopista, pero hay mucha gente que diariamente va de una metrópolis a otra metrópolis. Entonces pues eso une a estas zonas metropolitanas. Y pues en el centro de nuestro país pues está la zona metropolitana del Valle de México, que va más allá del Valle de México. Pero si consideramos las otras zonas metropolitanas que a su vez se han ido tragando a sus pueblitos cercanos, pues tenemos a Toluca, Cuernavaca, Cuautla, Puebla, Tlaxcala, Pisaco, Pachuca, y tal vez hasta Querétaro, especialmente si finalmente se logra construir un tren a Querétaro. Entonces, esta zona megametropolitana, pues ya estaríamos hablando de más de 30 millones de habitantes. ¿Y cómo coordinarlo cuando, pues, digamos, no solo es coordinar los municipios o las alcaldías,
sino pues los distintos estados y el nivel federal, cuando pues cada uno está gobernado por distintos partidos, pues es todo un reto, ¿no? Yo creo que aquí el reto es más político y legal que tecnológico, pero es al que nos estamos enfrentando, digamos, esta zona urbana va a seguir creciendo y cada vez va a haber una mayor dependencia, ¿no? Y si en algún momento se termina el tren a Toluca, pues va a estar todavía más integrada estas dos zonas metropolitanas. Entonces, ya para recapitular, el transporte del futuro pues va a ser muy diverso porque cada vez hay más opciones de moverse de distintas maneras, hay más flexibilidad, hay más información en tiempo real. Va a haber multipropósito porque se puede usar de distintas maneras, va a ser a escalas múltiples, entonces desde el primer o último kilómetro hasta traslados de una ciudad a otra, pues van a estar más conectados. Va a ser mucho más complejo precisamente por estas múltiples escalas, porque digamos cada vez vamos a ver menos traslados de simplemente de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo o a la escuela, sino que pues son estos desplazamientos de que primero voy en ecobici a la estación de Metrobús, luego cambio a metro, luego el metro tomo el tren, luego el tren ya me llevó a otra ciudad, de ahí tomo un Didi y luego, digamos, camino o algo así, ¿no? Entonces, todos estos distintos medios de transportes, pues tenemos la posibilidad de que estén mucho más integrados de lo que ahorita están, pero pues obviamente hay mucho por hacer para lograr esta coordinación, esta integración. Y no necesariamente va a ser más rápido en el sentido que pues vamos a tener trenes bala a Toluca, porque en muchos casos lento es más rápido, no necesitamos ir muy rápido, sino simplemente que el flujo sea lo más constante posible. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, en la Ciudad de México, con una demanda de transporte tan alta, es más rentable que la velocidad máxima sea 50 km por hora o 30 km por hora, porque entonces podemos tener un flujo constante y con eso se evitan embotellamientos. Y pues bueno, tenemos herramientas como la autoorganización para que el transporte sea mucho más adaptativo de lo que es ahorita. Entonces sabemos que las condiciones de las ciudades están cambiando constantemente, entonces si podemos aprovechar la autoorganización para que los sistemas de transporte se adapten a las condiciones locales, pues va a ser mucho más eficiente. Entonces, pues hay muchas preguntas abiertas que podemos tratar de responder mejor o peor. Es si van a dominar las compañías o los gobiernos, o quién va a controlar los datos que vamos a generar. El transporte va a ser individual privado, corporativo privado, va a ser público, lo que mencionaba de los autos autónomos. Y por lo que se ve hasta ahora, las compañías llevan las de ganar porque es muy difícil que, por ejemplo, una solución que se desarrolle, no sé, en Guadalajara, pues simplemente en Ciudad de México, o que Nueva York vaya y se la venda a Londres. Entonces, esto es una facilidad que las compañías transnacionales pues sí pueden hacer. Si hay una solución que sirvió para Beijing, pues puede traerse a la Ciudad de México o viceversa, si lo hace una compañía. Pero pues no tenemos los mecanismos legales apropiados para regular todas estas interacciones globales. Y pues también qué tan inclusivo va a ser el transporte. Vamos a poder ofrecer un derecho a la movilidad al mismo tiempo que la movilidad se está haciendo cada vez más compleja. Digamos, cuando los trayectos eran muy cortos, pues casi con que hubiera una vereda hacia todas las aldeas cercanas, pues ya era suficiente. Pero si las personas no pueden vivir cerca de donde trabajan, ¿cómo vamos a hacerle para que puedan tener un derecho, una accesibilidad que pues se está tratando de que sea parte de los derechos humanos? Y también pues cuánto vamos a estar dispuestos a pagar para lograr estas soluciones. Y pues bueno, ya nada más para terminar, a corto plazo lo que podemos hacer es tratar de reducir demanda, que en la pandemia tuvimos que reducir la fuerza, entonces podemos aprender mucho de lo que cambiamos durante estos meses. Incrementar la capacidad, ya sea con más infraestructura, pero es mucho más rentable hacerlo con sistemas inteligentes de transporte, y una manera de lograrlo es regulando las interacciones, no tanto cambiando todo el sistema de transporte. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Siempre es importante
tener la visión de la academia. Bien puntualizas sobre preguntas que pueden parecer muy simples, sin embargo, pues ahí están todas las claves, ¿no? Así que muchas gracias, felicidades. Vamos a seguir con nuestro programa, estamos un poquito cortos, es que también ya empezamos tardecito, así que por favor, Claudia, si puedes pasar a darnos tu ponencia. Muchas gracias. Bueno, aprovecho este tiempo nuevamente para darles un saludo de parte del gobernador del estado de Puebla, el licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, disculpen, tuve ahí un momento, y de la secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa María Barcamontes González. Y bueno, aquí les voy a hablar rápidamente de un tema del municipio de Puebla, es una radiografía sobre los semáforos, cómo está Puebla. Antecedente, nuestro primer semáforo eléctrico en Puebla fue en la avenida Juárez y 13 Sur en 1963. Y bueno, ahí en ese circulito amarillo es donde está esa intersección. Y bueno, en el municipio de Puebla se tienen 33.257 intersecciones en el municipio, de las cuales solo el 10% son vialidades primarias y secundarias, todas las demás son vialidades locales. Y ahí dice 4% secundarias y 6% primarias. De esas intersecciones, de las 33.000, solo 973 son intersecciones semaforizadas. Es decir, el 3% de todas las intersecciones del municipio están semaforizadas. En un tema un poquito pues, más puntual, del 10% de las intersecciones, las que son primarias y secundarias, serían el 23%, ¿está leyendo bien? 22, muchas gracias. El 22%. Y vamos a hablar de semáforos. Esto es todos los semáforos, o sea, todas las intersecciones que el municipio tiene. Son 4.624 semáforos en el municipio de Puebla. De los semáforos existen dos tipos, el CEMEX y el IESA. Más del 90% son CEMEX y no son compatibles entre sí. Y en esta imagen los puntitos morados son los EIESA, ¿no? Entonces, son poquitos, ¿no? Pero pensemos qué pasaría si fueran más y que los queremos unir en un sistema centralizado de semaforización, de control de semáforos. Total de semáforos integrados a SIGA. SIGA es el Sistema Integral de Gestión Arterial que tiene el municipio. Y dice aquí, de ese total, el 35 está en un esquema está en un esquema integrado y el 65 está en un esquema descentralizado. Y bueno, de esa sincronización, 327 semáforos se mantienen sincronizados desde el centro de control, desde SIGA, y todos los demás están bajo un receptor de GPS que obtiene la hora desde los satélites del sistema de GPS. Del total de semáforos, tenemos que el 64% es incandescente, el 36% es LED, y el total de las cabezas vehiculares versus las cabezas peatonales, solamente el 20% son peatonales. Sobre los controladores, tenemos el C26, el C200 y el C3000, que la diferencia entre estos es que unos están sincronizados en sitio, otros con control de radio y conectados al SIGA y otros sincronizados mediante fibra óptica. Y aquí, bueno, se ve como que cada puntito dependiendo del tipo de controlador. Y bueno, en resumen, como qué podemos ver de este tema, ¿no? Cuando se adquiere tecnología nueva, se requiere realizar investigación y análisis de riesgos profundo. Es decir, cuando vimos que hay controladores o semáforos que no son compatibles entre ellos, significa que no hubo la investigación correspondiente ni el análisis del riesgo de, pues sí, comprar equipos que al futuro no van a ser compatibles y el costo a largo plazo que se tiene para la comunidad o la sociedad en la que estamos incluyendo esa tecnología.
Es necesario ver más allá de los tiempos semafóricos para los vehículos motorizados e incluir las necesidades de la movilidad de personas que se mueven a pie, en silla de ruedas o en bicicleta. Es decir, a veces vemos intersecciones que sí cuentan con un equipo o una cabeza de tiempos peatonales, sin embargo tienen 10 segundos, ¿no? Y una persona, o sea, imaginemos a su abuela, imaginemos a su mamá, a lo mejor ya de edad avanzada, imaginemos a un niño, imaginemos a una persona en silla de ruedas, imaginemos a un ciego, que de hecho las personas con discapacidad visual son las que sus tiempos de recorrido son los más amplios, como de 4 veces lo que nosotros nos hacemos, ¿no? Si nosotros vamos al Oxxo y nos llevamos 1 hora, ellos se llevan 15 minutos, ¿no? El Oxxo de la esquina. Entonces, pues no se piensan en este tipo de cosas en la integración de los semáforos y hay que empezar a involucrarlos. Y solo en el municipio de Puebla, el 65% de los semáforos que actualmente no se cuenta con un control centralizado, entonces hay un área de oportunidad ahí sobre pues un sistema que pudiera como ya integrar a los semáforos y pues no sé, un área de oportunidad para el Smart Mobility. Y bueno, eso sería todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Nos diste una vuelta muy interesante por el municipio de Puebla, poniendo el dedo en la llaga en muchas situaciones interesantes y esta es una que es muy clara. La tecnología para la movilidad urbana debe ser interoperable y debe ser de protocolos abiertos. Esto ya es una ley y esto debe ser hecho carne en todos los municipios y en todas las ciudades. Si no tenemos protocolos abiertos, eso quiere decir protocolos que nos permitan laborar independientemente del tipo de device que estamos metiendo, vamos siempre a tener problemas y vamos siempre a tener un cuello de botella en nuestra integración tecnológica. Eso los gobiernos y los municipios lo tienen que tener muy claro. Gracias, Claudia. Y seguimos. Por favor, Tonatiuh, si fueras tan amable, creo que desde tu lugar vas a darnos tu plática, sí, como gustes, nada más Claudia, el paso presentador. aquí con para la presentación. Eso es. Gracias. Pues bienvenido, Tonatiuh, y adelante. Pues muchas gracias, muchas gracias. Primero que nada, José, por estar aquí moderando con nosotros. Arturo Cervantes de Anacevi, muchísimas gracias por la invitación a este congreso y por supuesto saludar. Hola, hola. No sé si... ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Y por supuesto saludar también a Carlos, a Claudia, a nuestros compañeros del panel, ¿no? Yo les quiero primero preguntar, sabemos que el hipódromo tiene un acceso no tan sencillo, el centro también Banamex. ¿Quién hizo, una pregunta primero para todo nuestro público, quién hizo 1 hora para trasladarse desde sus centros de trabajo, desde sus casas para acá? ¿Quién hizo 1 hora? Menos de 1 hora. Hasta 1 hora, ¿quién hizo? Más de 1 hora, ¿quiénes hicimos? Más de 2 horas, por ahí, incluso, bueno, de Puebla evidentemente, pero el tema aquí, vi varias manos levantadas, entre 1, entre 2 horas, definitivamente, amigas, amigos, enfrentamos retos de movilidad sumamente importantes y lo que nosotros consideramos en esta escala de ciudades que comentaba ya Carlos, entre las metrópolis, las ciudades, las megaciudades, las megametrópolis, de que se están conjuntando hoy en día y en la cual pues plataformas tecnológicas como Didi pues creemos que tenemos una vía de avanzar, ¿no? Me gustaría muy rápido comentarles aquí, ¿no? Presentarles un poquito de qué es Didi. Nosotros somos una plataforma tecnológica a nivel global, la más grande del mundo, somos al menos 2 veces más grande que nuestro más cercano competidor, y yo les diría que no solamente se trata de el origen de nosotros como plataforma, de estar por supuesto en China, ¿no? Y de ser el primer actor en China, sino también de manera importante
importante no solamente es el número de viajes, sino el número de productos, el número de servicios que yo les diría que configuran a Didi como un nuevo paradigma en materia de movilidad al integrar en el centro del interés de la plataforma mejorar la movilidad a través de distintos productos, ¿no? Esa es un poco, digamos, la visión que tenemos como Didi, mejorar la movilidad en todas las comunidades donde operemos, pero también evidentemente de ofrecer productos crecientes para que esa movilidad a través de las distintas necesidades que tienen los usuarios puedan ser atendidas de la mejor manera. Actualmente estamos en 16 países, además de China, y evidentemente aquí a su izquierda pueden ver cómo estamos extendidos. El inicio de la plataforma de Didi fue una plataforma para taxis, para taxistas concesionados, y a partir de ahí fuimos especializándonos, diversificando nuestros productos hasta llegar a lo que pueden ver a su izquierda. Ese es el caso de China. La visión de la empresa es paulatinamente ir trayendo estos productos a México, a América Latina. Las ciudades chinas y las mexicanas comparten muchos de los grandes retos, ciudades extendidas, poblaciones importantes, extendidas y evidentemente con un reto enorme en materia de transporte y movilidad para que la gente cumpla al final de cuentas con sus derechos humanos, derecho al trabajo, derecho al entretenimiento. La idea para nosotros es ser ese motor, es ser ese vehículo que nos permita agregar ese valor. Y a su derecha pueden ver los productos para ciudades. Les digo que Didi tiene un enfoque en ser un paradigma diferente, porque para nosotros, y aquí me parece que en este panel tenemos la visión, por supuesto, de especialistas, también de académicos y también del gobierno. Y lo que queremos en Didi siempre es sumar con todos estos sectores, con un enfoque de ganar, ganar y poder ofrecer la información de manera desagregada, por supuesto cuidando información sensible de materia personal, para poder ofrecer información a las autoridades en tiempo real sobre cómo se están moviendo sus ciudades. Y ese es un poco el enfoque que hemos tenido como empresa y que en tan solo 3 años y medio me gustaría mostrarles el avance que hemos tenido como país. Prácticamente todo el país está pintado ya de naranja con al menos un producto, al menos un servicio que demos como plataforma. Nos da mucho gusto estar en más de 40 ciudades en materia de movilidad y ya 50 para nuestro servicio de reparto de comida. Evidentemente sabemos el año pasado, y esta es la primera presentación que tengo el privilegio de estar en persona, presencial, pero sabemos todo de dónde venimos y para nosotros fue una enorme satisfacción saber que como empresa pudimos contribuir durante la pandemia, primero a transportar al personal médico, dimos más de 7 millones de viajes o gratuitos o con algún porcentaje de descuento para poder mover al personal de la salud y evidentemente el food delivery, ¿no? El reparto de comida a domicilio que permitió por una parte ofrecer una vía de salida a la comunidad y a la industria restaurantera que sufrió enormemente y ha venido sufriendo enormemente el impacto de la pandemia. Por otra parte, también contribuir a que la gente permaneciera en casa, ¿no? Entonces, esa es parte del compromiso social que hemos tenido como plataforma, la tecnología como una forma de ofrecer valor. Y evidentemente, ahorita hablábamos de los tiempos de traslado, de 1 hora, de 2 horas, de más de 2 horas. Hay gente que para llegar a sus centros de trabajo hace hasta 3 horas. Entonces, definitivamente, el enfoque que tenemos como empresa tiene que ver este nuevo paradigma en materia de tecnología aplicada a la movilidad. Tiene al menos 4 ejes. Me voy desde el de abajo porque considero que es el más importante, que es que estemos interconectados. Lo comentaba muy bien ahorita Carlos en su intervención. Es importantísimo que tengamos esta visión de integrar todos los servicios de movilidad, que tengamos la visión de que podamos tomar un servicio para una cosa, de que podamos llegar al servicio
servicio de última milla, podamos incluso alternar con el transporte público y a partir de ahí pues con otras modalidades motorizadas y no motorizadas. Para nosotros es muy importante que estén conectados todos estos servicios, es parte de lo que estamos trabajando en Didi todos los días y evidentemente también es muy importante la multimodalidad, ¿no? El transporte público, el transporte privado, el transporte motorizado, el no motorizado, que aquí Claudia es una experta muy importante en la materia y por supuesto estamos claros, todos tenemos, aquí también todos tenemos un celular. Hoy en día, bueno, pues de por sí somos un factor de riesgo, el factor humano es un factor de riesgo al volante de manera natural, somos seres humanos, nos equivocamos, nos distraemos, vamos escuchando música y ahora con las redes sociales, con el WhatsApp, con todos estos sistemas de mensajería, incluso para manejar somos todavía más factores de riesgo. Entonces, la propia sociedad está demandando, es claro que poco a poco con la expansión que viven las ciudades y con las formas de comunicarnos, es evidente que el siguiente paso sea lograr vehículos autónomos con las salvedades evidentemente que ha mencionado Carlos en su intervención. Pero también es importante el medio ambiente. Tras la expansión demográfica que hemos tenido en el mundo, queda claro que el surgimiento de opciones eléctricas para movilizarse sea fundamental hacia el futuro próximo y evidentemente Didi pues está tratando de ser la punta de lanza en estos servicios. Evidentemente, hablábamos ahorita de la congestión vial, el INMCO sacó este estudio en 2019 fundamental para ponerle un número a la congestión vial en México y llegó a una estimación de más o menos 94,000 millones de pesos al año que los mexicanos pasamos ahí en el tráfico, ¿no? A nuestros centros de trabajo, a alguna diversión, al cine, a la escuela, a lo que sea. Siempre estamos atorados en el tráfico y es evidente que necesitamos encontrar soluciones, pero encontrar soluciones no nada más desde el gobierno, no nada más desde las empresas y no nada más desde la academia, sino con una visión también, hablábamos de conectarnos, ¿no? De que esta visión esté conectada y hemos estado avanzando en ello en Didi y evidentemente se están buscando soluciones para aminorar, para gestionar el tráfico. Estas opciones, antes de la tecnología o la tecnología que se usaba anteriormente, tenía que ver con infraestructura física, esencialmente. Infraestructura que necesita mantenimiento, que es costosa, que necesita licitaciones, procesos que todos ya conocemos por acá y que en suma generan mucho tiempo, generan la necesidad de pensar en un esquema de largo plazo para poder estar en condiciones, además de gestionar partes del tráfico. Si pensamos en estos radares que tenemos aquí en la Ciudad de México, los tenemos sobre arterias, las principales. Los radares únicamente están en las arterias. ¿Qué pasa cuando salen de esas arterias? Ya la autoridad ya no tiene forma de saber cómo se mueve la ciudad. Ya la autoridad no puede proponer, por lo tanto, una vía, una alternativa frente a este tipo de infraestructura, porque la infraestructura es física, se desgasta, hay que mantenerla y es un problema en lo general. ¿Cuál es lo que nosotros estamos proponiendo? Nosotros estamos proponiendo y desarrollando esto que ya tenemos servicio en 20 ciudades chinas que le denominamos transporte inteligente o Smart Transportation. Lo que estamos buscando es que a través de los viajes que cada uno de nosotros generamos cuando elegimos a Didi para movernos de un punto A a un punto B, toda esa información va generando datos de cómo se están moviendo las ciudades. Nosotros lo que hacemos es utilizamos esa Big Data, lo que hacemos es los ponemos en un tablero virtual y lo ponemos, y esto muy importante, ¿cuáles son? Yo puedo lanzar otra plataforma para saber cómo está el tráfico, sí, pero la diferencia fundamental con Didi y en este ánimo de colaborar y de ganar es que nosotros lo ponemos a disposición de la autoridad y con ello
nuestros ingenieros van, digamos, monitoreando cómo se moviliza el tráfico en las intersecciones que la autoridad misma nos puede pasar, y a partir de allí nosotros, y esto es otro enorme diferencial, amigas y amigos, lo que nosotros podemos hacer es sugerir mejoras a la autoridad para la sincronización semafórica. Y eso es algo que nosotros estamos claros que es lo que puede, digamos, empezar a tener primero una visión mucho más integral, segunda, una visión en tiempo real, y tercera, sugerencias de mejora para los semáforos digitales, los inteligentes, los de última generación, pero estamos claros los retos, repito, que tenemos en ciudades chinas y mexicanas. No todas las ciudades tienen semáforos inteligentes, no todas las ciudades inteligentes tienen la misma red semafórica a lo largo y ancho de las ciudades. Es carísimo. Un semáforo inteligente es carísimo. Lo que puede hacer Didi con la tecnología de los viajes que todos nosotros vamos generando, lo que se puede hacer es tener esa información y hacer una sugerencia integral sobre puntos medulares de las ciudades, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, este es Guadalajara, y estamos ahí ya operando, fue el primer piloto de Smart Transportation en México, estamos muy satisfechos de los resultados, logramos intervenir 320 intersecciones del primer cuadro de la ciudad de Guadalajara, también tuvimos algunas intervenciones en Zapopan, y lo que podemos decirles como resultados que logramos fue esto, ¿no? Fue alrededor de 400,000 horas, si estimamos esta metodología que nos compartió el IMCO, si estudiamos esa metodología, nosotros lo que podemos es tener un ahorro de alrededor de 400,000 horas. Si lo monetizamos, el IMCO dice se pierden $3.3 por cada hora que sucede ahí y que los mexicanos y mexicanas estamos atorados en el tráfico. Si lográramos monetizarlo y lo ponemos en estos términos, tenemos alrededor de 24 millones de pesos que se pueden salvar, y evidentemente el compromiso que hablábamos ahorita con el medio ambiente, ¿no? Entonces, esto es fundamental, pero también está vinculado un tema fundamental que hemos hablado con Arturo Cervantes, con la NACEVI, en materia de seguridad vial. Si se redujera, según dice el BID también, en un 10% la seguridad vial, lo que tendríamos sería menos 3.4% menos de incidentes. O sea, más flujo vial son menos incidentes, pero no solamente es un tema de seguridad vial, es un tema de seguridad de la persona, de seguridad de la integridad de la persona. Lo que tenemos es que una plataforma que también es de especialistas, que también tienen tecnología, monitorearon los mismos corredores sobre los cuales Didi intervino en Guadalajara, y lo que encontraron es que coincide la información de reducción en robo a mano armada con un mayor flujo vial. Entonces vemos pues cómo está esta integralidad de esta política pública que estamos buscando en Didi, y que evidentemente también, y aprovechando aquí en Puebla, estamos contentos porque con la secretaria Bracamonte hemos avanzado. Ella tiene un muy buen entendimiento de lo que está sucediendo en Puebla y tiene el interés de trabajar con los municipios para poder avanzar en esta visión de reducir también el tráfico, y ya estamos trabajando sobre 120 intersecciones de Puebla, ¿no? Entonces, eso sería mi intervención hasta el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Tonatiuh. Muy interesante la visión. Yo creo que esto es en lo que lo que nos debemos convertir la tecnología, en hacer una segunda y una tercera derivada de lo que es nuestra actuación inicial, para tener valores y para tener productos y subproductos que estén en función y al servicio de la gente. Estamos un poquito cortos para nuestra sesión de preguntas y respuestas, pero tenemos preguntas por ahí para nuestros panelistas. Si no, yo aquí tengo 3 preguntitas que nos permitirían seguir adelante con esto. Una para Carlos. Carlos, una pregunta. Cuando tuvieron esta experiencia con Metro, esta reubicación que realmente pues
simplemente procedimental, o sea, no estamos haciendo otra cosa más que mover los procedimientos. ¿Tuvieron una retroalimentación de la gente? Es decir, ¿tuvieron alguna experiencia de lo que hoy es el user experience, que está muy de moda? ¿Tuvieron alguna retroalimentación al respecto? No tanto porque, digamos, en el equipo, pues la mayoría éramos computólogos. Sí hubo una diseñadora industrial que nos ayudó a hacer la señalización mucho mejor de lo que podríamos haber hecho. Pero, por ejemplo, presentamos ese trabajo en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, en el CIDE, y digamos, pues a ellos les interesaba justamente esto, y pues platicando con ellos nos dimos cuenta que pues se requería como que de toda una investigación más social, de ir a hacer entrevistas con los usuarios y demás, y pues como que todos acordamos que sería interesante, pero pues ya nadie lo hizo. Entonces, pues son más bien cuestiones anecdóticas que pues también el personal del metro nos compartió, que pues había menos acoso, menos robos, porque pues al no haber tantas aglomeraciones, pues como que puedes ver quién está atrás de ti y nada más, ¿no? Entonces sí hubo beneficios adicionales más allá de simplemente hacerlo más eficiente y menos violento. Exacto, no, bien, pues yo creo que esa es una muy buena aproximación. Por ahí para Claudia también tenemos por ahí alguna preguntita. ¿Cuál es, Claudia, tienes alguna idea de la percepción del usuario en relación a hoy lo que se está haciendo de movilidad en Puebla? Es decir, ¿tienen alguna o algún mecanismo de retroalimentación para el ciudadano que les permita conocer cuál es su sentir al respecto? Hola, hola, ya. Hasta el momento no tenemos un mecanismo como propio, pues tenemos la recabación a partir de medios de comunicación, redes sociales, etcétera, pero no tenemos como tal un mecanismo que nos ayude a ver más allá de lo que la gente pueda decir en los medios, ¿no? Creo que es algo que ha fallado de parte de muchos gobiernos, no solamente a nivel estatal o municipal de la capital, que falta como justo ese componente social antes, ¿no? Y ese componente de la comunicación. Creo que es algo que podremos como ir mejorando y afinando a futuro. Pero al menos en redes sociales sí tienen alguna retroalimentación, ¿no? En esa línea, o sea, aunque no sea un mecanismo específico. Sí, claro, ahí los podemos. Perfecto. Tonatiu, un par de preguntitas también, por favor. Una creo que es muy importante. En términos del usuario, ¿cuáles han sido los resultados del proyecto Smart Transportation? O sea, ¿han tenido también ustedes alguna retroalimentación? O sea, independientemente de obviamente sus propias evaluaciones, que seguramente pues, ahí van a ser muy interesantes, pero ¿alguna retroalimentación por parte de usuarios? Mira, estamos caminando todavía, José. El primer año que tuvimos de Smart Transportation empezó en medio de la pandemia, ¿no? Evidentemente la movilidad era muy limitada. Logramos estas, digamos, reducciones ya sobre la intervención del espacio, y ahora lo que nos interesa es evidentemente poder continuar con esta colaboración con el IMEPLAN, con la AMIM, con la coordinación de innovación de la jefatura del gobernador, digamos, ¿no? En Jalisco, y lo que nos interesará mucho es precisamente entender al usuario, porque muchas veces es difícil, ¿no? Cómo se percibe esto ya en la calle, ¿no? En la calle. Evidentemente los datos los tenemos, lo que nos interesa sobre todo ahora será evidentemente enfocarnos en cómo a partir de esa experiencia del usuario, y también debo decirlo, tratar de integrar que no nada más sea la data de Didi, que por cierto es representativa, o sea, el tema de Didi es una muestra representativa de cómo se está moviendo la ciudad, lo cual lo dota de solidez, pero evidentemente también nos interesa integrar quizá a más modos de transporte, ¿no? Claro que sí. Sí, es algo que hemos estado revisando, que se repite, y esto a nuestra segunda pregunta, que es precisamente los factores y variables de éxito para el proyecto. O sea, sabemos que hay una serie de elementos que
es más, ya se están poniendo por parte del proyecto de Smart Transportation, pero ¿ustedes qué requerirían formalmente como factores y variables de éxito? Claro, mira, yo te diría, José, que se requiere primero una visión también compartida con los gobiernos de los estados, ¿no? O sea, la movilidad en México, lo sabemos, es un tema que está regulado a nivel estatal, lo cual a nosotros nos obliga, digamos, a ir estado por estado tocando la puerta. Así lo hemos hecho siempre, así lo haremos, y por supuesto compartir esta visión primero, ¿no? Y segundo, la exposición de Claudia fue muy clara en el sentido de la complejidad también burocrática que hay detrás de la administración de los semáforos. En la Ciudad de México hay por lo menos 2 distintas áreas que ven parte de los semáforos de un lado a otro. En el caso de Puebla hay una parte que está en el ámbito municipal, otra parte que está en el ámbito estatal, y eso siempre es algo complejo de sortear, ¿no? Afortunadamente la tecnología tiene hoy la capacidad de integrar estos temas entre distintos aparatos, distintos niveles de gobierno y poder llegar a eso, a una mejor, digamos, coordinación, ¿no? Pero entre eso y también la visión de los especialistas, tenemos hoy, digamos, estamos avanzando en convenios para que también sean los especialistas, los académicos, que nos ayuden también a corroborar estos datos y a mejorar este tipo de plataformas. Pues muchísimas gracias a nuestros panelistas. No me queda nada más que agradecerles y ofrecerles un gran aplauso a ellos, agradecer su participación. Permítanme entregarles sus agradecimientos de participación. Claudia, disculpa, pero creo que por ahí teníamos una que te harán llegar, pero Tonatiu, si fueses tan gentil. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Claudia, un placer. Les agradecemos mucho la atención al panel y estamos listos para mañana, los esperamos tempranito. Acá nos vemos. Vamos a una fotografía. Muchísimas gracias por su atención.